Benvinguts a una nova edició del programa Busquem respostes a Vallès Oriental Televisió. Avui tenim un convidat de luxe, el president del Consell Econòmic i Social d'Espanya, Anton Costas, economista, catedràtic, en definitiva, un savi. Ha vingut a Granollers, convidat pel col·lectiu Enraonar per fer una conferència a la Sala Tarafa i tenim la sort de tenir-lo aquí una estona amb nosaltres al plató de BOTV. Senyor Anton Costas, president del Consell Econòmic i Social d'Espanya, gràcies per venir i molt benvingut a Vallès Oriental Televisió, BOTV. Moltes gràcies. Està convidat pel col·lectiu Enraonar de Granollers a fer una xerrada que porta per títol Economia i democràcia, cal un nou pacte social. Ara en parlarem d'això, però sí que m'agradaria abans, per conèixer-lo una mica, que ens expliqui què és el Consejo Económico y Social d'Espanya, perquè la gent que no ho tingui clar pugui situar-se una mica. Es una buena pregunta. Es una de las dos altas instituciones consultivas del Estado, por un lado el Consejo Económico y Social y por otro el Consejo de Estado. Yo soy presidente del Consejo Económico y Social y miembro del Consejo de Estado. El Consejo Económico y Social es una institución creada en el año 90 para favorecer el diálogo entre ¿quién? Básicamente entre los grandes sindicatos españoles, las grandes organizaciones empresariales y otro tipo de organizaciones productivas como son agricultores y ganaderos, como son las cofradías de pescadores y navieros, la economía social y los consumidores. En total son 60 consejeros y consejeras, 20 vienen de los grandes sindicatos, UGT, comisiones obreras, pero también ELA, el sindicato vasco, nacionalista vasco, y CIGA, el sindicato nacionalista gallego, porque son en esas comunidades sindicatos representativos, ¿no? Y 20 vienen de las grandes organizaciones empresariales, en particular COE y CEPIME, y 20, que vienen los otros 20, son las tres grandes organizaciones de agricultores y ganaderos de España, y lo que he dicho antes, pesqueros, cofradías de pescadores, navieros, economía social. Es como una orquesta sinfónica de 60 solistas con un presidente al frente. ¿Y suena bien? Intentando, le diría que suena mejor de lo que yo en principio pensaba. Los informes que pide el gobierno, los informes que hacemos, los dictámenes, acabamos de aprobar la semana pasada el dictamen. El gobierno viene obligado a enviar al Consejo Económico y al Consejo de Estado, pero al Consejo, todos los anteproyectos de ley antes de que estos anteproyectos puedan entrar en el... Sí, sí. Tots els avantprojectes passen pel seu organisme i donen la seva opinió respecte als aspectes econòmics i socials sobre el projecte en qüestió. De les noves lleis, dels nous projectes, exacte. Tots, absolutament tots. Y le decía, normalmente, y los informes, acabamos de sacar un informe sobre infancia muy importante a mi juicio, sobre pobreza de crianza, de infancia. Todos los informes y los dictámenes se aprueban por unanimidad, por lo tanto es creo que es el valor añadido que tienen las opinions del Consejo. Vol dir que han d'estar molt ben fets i han de ser molt plurals, perquè si hi ha tanta diversitat dins del Consell, arribar a una unanimitat deu ser difícil, ¿no? A veces eso significa que no puedes volar muy alto, porque volar muy alto es lo que tú pretenderías, pero no, el nivel de vuelo es el que tienen en común esas 60 personas. Què diu aquest informe que acaben d'aprovar sobre pobresa i infància? Es algo que no entiendo personalmente. ¿Cómo es posible que un país rico, somos en términos internacionales un país rico, somos una democracia consolidada, todos los indicadores lo dicen, y somos una sociedad que nos consideramos decente? Entonces, ¿cómo es posible que España sea el país de toda la Unión Europea con mayor pobreza infantil, a excepción de Rumanía? No se entiende, es muy difícil entender, pero los datos son dramáticos, y sin embargo es algo que
que una sociedad que nos consideramos decente, que sin embargo no hablamos de esto. Y mire, si uno quiere, los años, y al menos me llevan a decir, que si uno quiere saber cómo le irá a una sociedad en el futuro, el mejor indicador de pronóstico es ver cómo trata hoy a la infancia, porque esos serán aquellos jóvenes y después personas mayores que tendrán que hacerse frente del país. Es dramático, por eso hemos propuesto, entre otras cosas, una prestación universal, es decir, para todos los niños, al margen de cuál sea el hogar donde viven, una prestación universal dirigida únicamente a la crianza, al coste de la crianza, porque si no, no podremos evitar cosas como que la ayuda complementaria en el ingreso mínimo vital, hay una ayuda complementaria para la crianza de los niños. De cada 10 familias que tienen derecho a esa ayuda, 8 no la tienen, no la piden. Ya. No es posible superar esto, no es un problema secas burocrático. Solo lo puede superar con una prestación universal que sea un derecho del niño, de la niña, que no és un derecho de la família. Però hi ha diners per poder impulsar aquesta mesura que m'està dient. Mire, le puedo dar datos, en todo caso, los hay. Si esto cuesta muy poco, en realidad, mire, la otra que defendemos, lo he defendido desde hace muchos años, la educación de 0 a 3 años no puede recaer. El coste de la educación de 0 a 3 años no puede recaer sobre los hogares, especialmente hogares jóvenes que no tienen, que el coste de 0 a 3 años tiene que ser una responsabilidad pública, como lo es la ESO, como lo es en parte la universidad. Y resulta que en los años más decisivos de la vida de las personas, que es de 0 a 3 años, los psicólogos, los médicos, los pedagogos, hasta los economistas, que somos raros, decimos que como te vaya a ir la vida, depende de lo que te haya ocurrido de 0 a 3 años. Pues resulta que en España de 0 a 3 años tenemos más de la mitad de la población desprotegida. ¿Cuánto cuesta? El primero que adoptó esta decisión fue Galicia. Le pregunté al presidente, ¿no? ¿Con Feijóo? Con Feijóo en el último año, en el año 21-22, en el curso 21-22. Y al actual presidente, un día me dijo Alberto Núñez Feijóo en Galicia, en su despacho, siendo presidente, me dijo, te voy a dar una noticia que sé que te agradará. Y dice, adelante, presidente. Dice, desde el curso que viene, toda la educación de 0 a 3 años, pública y privada, en Galicia será gratuita. Ahora le pregunté al nuevo presidente, a Rueda, hace poco, dice, ¿cuánto cuesta? Y me dijo 54 millones. Si es una miseria, si no es nada. Una sociedad no se puede plantear esta pregunta que me ha hecho. Dice, ¿y Podemos? Es que no se la puede plantear. Primero porque Podemos, pero en segundo lugar, es que es algo que le debemos a nuestros niños y niñas, no? Tot això que m'està explicant, no sé si té a veure amb la xerrada que vostè farà avui a Granollers i sobre això que proposa d'un nou pacte social. Contracte. Un nou contracte social. M'agrada una mica més que la idea de pacte. De què estem parlant? Perquè molta relació amb això és molt dens, molta relació amb això. Per exemple, vostè sí que diu que s'ha d'actuar des del principi, s'ha d'actuar en el que és la predistribució, però quan parlem d'un nou contracte social, l'emmarquem dins del capitalisme, però un capitalisme entès d'una manera diferent. Sí, el títol de la xerrada és no meu, sinó de la enraonar, i és Economía, Democracia. Sí. Vamos a ver, economía de mercado, hablamos normalmente, y democracia son dos realidades que se necesitan una a la otra. No pueden vivir por separado. Una economía de mercado, una economía abierta, liberal, no es posible sin una democracia, pero una democracia tampoco puede subsistir sin una economía que sea capaz de dar prosperidad a todos, que sea capaz de dar buenos empleos a todos. ¿Por qué motivo? Porque la democracia se apoya en grandes clases medias. Si una economía no es capaz de generar esa prosperidad que llegue a todo el mundo, la democracia se irá
sesgando, se irá un poco deslizando hacia sistemas autoritarios. Eso es lo que ocurrió en los años 30. Los fascismos vinieron como una respuesta al hecho de que las democracias del momento no estaban ofreciendo resultados reales y no permitían a las personas un poco cumplir sus aspiraciones. I ara pensa que estem en una situació semblant a la dels anys 30 del segle XX, o no? Decía, creo que era Oscar Wilde, el escritor Oscar Wilde, que no estoy seguro si era Oscar Wilde o el norteamericano. ¿Hemingway? No, el otro, las novelas también infantiles. Pero en todo caso me vendrá, porque es Mark Twain. Vale. Creo que era Mark Twain, no Oscar Wilde. Decía Mark Twain que la historia no se repite, pero rima. Ah, sí? Dice, això ho he llegit en un article seu. ¿Son los tiempos de ahora similares? No, no son iguales a aquellos de los años. Pero hay cosas que riman. ¿Y riman en qué sentido? O nuestras democracias son capaces de volver a generar prosperidad para todos, entre otras cosas, buenos empleos, o de lo contrario, no nos debería sorprender que un número creciente de personas voten a opciones que llamamos populistas o extremistas también, extremistas. ¿no? Pero ¿qué están ofreciéndole a la gente? Le están ofreciendo seguridad y le están ofreciendo... los fascismos siempre han sido la idea de yo le ofrezco seguridad y empleo, pero a cambio de que usted renuncie a les llibertats civils. I avui no tenim aquest escenari de seguretat, de feina, perquè ho diu vostè, o sigui, no tenim accés a l'atur, no tenim salaris estancats i una tercera cosa, però bueno, relacionada amb això. Però que accés a l'educació. Exacte. Entonces, ¿qué es la idea que manejo desde hace años de contrato social? Contrato social es la idea de que una sociedad liberal como la nuestra, ¿no?, necesita donde hay ricos y pobres, donde hay personas que piensan de una manera y personas que pensamos de otra. En una sociedad de este tipo tiene que haber algún tipo de pegamento que nos une en algo común, ¿no? Esa es un poco la idea de contrato social, pero lo podemos también formular de otra manera. Contrato social es la respuesta a esta pregunta. ¿Quién se ha de responsabilizar de qué en cada momento en una sociedad? En el pasado, la pregunta fue, ¿quién se ha de responsabilizar de la sanidad? Y dijimos en su momento la ley de Ernest-Lluch del año 85, dijimos, la sanidad tiene que ser pública. ¿Quién se ha de responsabilizar de la educación? Y en algún momento dijimos la ESO y tal. ¿Quién se ha de responsabilizar de las pensiones en un momento en que las personas pierden los ingresos laborales? Y dijimos, tiene que haber un sistema público de pensiones. Este tipo de preguntas hoy, podríamos decir, el contrato social de hoy, una pregunta, ¿quién se ha de responsabilizar de la educación y la crianza de los niños de 0 a 3 años? ¿Deben ser sus padres en muchos casos en grandes dificultades o debe ser una responsabilidad? Esta es la idea del contrato social y las respuestas a la pregunta pueden ser diferentes, pero la pregunta es esta, ¿quién se ha de responsabilizar de qué? El contrato social que necesitamos para las próximas décadas tiene que estar muy apoyado en garantizar a toda persona que queriendo trabajar y estando en condiciones de hacerlo, tenga la oferta de un contrato digno. Si no somos capaces de garantizar, insisto, buenos empleos para todas personas que quieran trabajar y estando en condiciones de hacerlo, tendremos un problema. Esto es un elemento del contrato social que tenemos. Quan li diu això als empresaris i la patronal, què li diuen? Sí, hoy a la mañana estaba hablando en un foro en la Cámara de Comercio de España, en Madrid, ¿no? Y hablaba de lo siguiente, es decir, ¿cómo podemos garantizar buenos empleos a las personas? Dice, miren, tenemos un instrumento potentísimo que utilizamos poco, es la llamada formación dual.
El Consejo Económico y Social, que presido, hace un año escaso ha aprobado y estamos difundiendo. Estuve la semana pasada en Tenerife en una jornada de este tipo y es la idea mía. Tenemos como una paradoja. En nuestro país hay muchas personas que queriendo trabajar no encuentran empleo y a la vez hay empresas que te están diciendo que ellas no pueden cubrir sus puestos de trabajo porque no hay personas adecuadas. Eso es una paradoja. La nostra comarca és una realitat absoluta. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos algún mecanismo que case estas dos necesidades. Dicho de otra manera, en lenguaje más literario, necesitamos una Celestina que empareje la necesidad que tiene mucha gente de buenos empleos con la necesidad. ¿Cuál es esa Celestina? Que es lo que les decía esta la mañana a los empresarios en Madrid. Esa Celestina es la formación dual. Hemos hecho un informe, Clara, que en lo que hemos hecho lo siguiente, hemos cogido todas las trayectorias, todas, de los alumnos y alumnas que han hecho formación dual, que no es profesional a secas, es la dual, donde empresa y escuela van juntas. Hemos cogido todas las trayectorias de los alumnos que han hecho formación profesional dual en el curso 2016-17 y les hemos seguido a todos hasta el año 21-22 para ver cómo transcurría su vida laboral y lo hemos comparado, que estadísticamente se llama un grupo de control de chicos y chicas similares en edad, pero que no han hecho formación dual. Le puedo asegurar, y a las personas que nos estén viendo hoy, interésense en el estudio, los resultados son sorprendentes. Claro. Todo mejora en la vida de los chicos y chicas cuando hacen formación dual. Pero y las empresas, claro, y las empresas, ¿qué hacen? Mire, las empresas que están vinculadas en programas de formación dual retienen a la mayor parte de los chicos y chicas que han hecho la formación dual con ellas. Esto es otra forma de decir lo que antes le decía, es decir, podemos fomentar buenos empleos, no solo ahora para los chicos y chicas jóvenes, sino también para aquellas personas, trabajadores, que aún tienen trabajo, pero necesitan un poco reciclarse, o aquellos otros que están en paro. La formación dual, donde escuela y empresa van de la mano, es el mecanismo, yo digo, la Celestina, para poder dar buenos empleos a la gente i que les empreses tinguin buenos trabajadores. Però no van les administracions, les institucions, totes les que poden decidir, no les consultives, tard? És a dir, aquesta situació, aquest any mateix a Catalunya, les xifres d'alumnes que després de l'ESO ha vist que volen anar a la formació professional o formació dual, quants alumnes es queden sense plaça, quants alumnes han d'anar a la privada. Quan fa molt de temps que sabem que està augmentant molt la demanda d'FP dual davant de les universitats, l'administració va tard. Que els escoltin una mica més, sisplau, ¿no? Hay un esfuerzo que tenemos delante que no solo es de las administraciones, es un esfuerzo de las administraciones, las empresas y las familias. Esto es una trinidad. La dual es una trinidad que funciona un poco con la estrategia, a veces digo, de las 3 Cs, corresponsabilidad, cooperación y confianza. Es un esfuerzo tremendo. La ley tiene un año. La ley obliga a que al 1 de enero del año que viene toda la formación en España tiene que ser dual. Significa que has de tener una cantidad de empresas introducidas en el sistema tremendo, que has de tener unas administraciones flexibles y muy dinámicas. Usted tiene razón. Dices, lo lograremos, nos va mucho, no será fácil, pero nos va mucho en lograr que en los próximos años la formación dual, insisto, en la ESO, pero también en la universitaria y en la formación que llamamos para el empleo, lo que son las nos va muchísimo como país, como empresa y como seres, como familia, ¿no? Es un esfuerzo extraordinario, pero ese es el gran instrumento que tenemos, vuelvo a insistir, para lograr emparejar esa paradoja, ¿no? Personas que necesitan buenos empleos, empresas que necesitan buenos trabajadores. I qui decideix més? L'economia, els governs, les empreses, dins d'aquest engranatge del que estem parlant? Qui decideix més ara mateix? Decidir què?
si es poden impulsar coses, no es poden impulsar coses, és a dir, estem amb una paradoxa, val? I tenim diferents vèrtexs per poder millorar les coses. En aquests vèrtexs, qui té més pes? Tenen més pes institucions? Las tres, vuelvo a decir, es la Trinidad. Las administraciones, la administración educativa, ¿no?, y las escuelas son fundamentales, pero las empresas son fundamentales, y no solo las empresas en sí mismas, sino aquellas organizaciones que están alrededor de las empresas, las cámaras de comercio, las agrupaciones. ¿Por qué motivo? Porque para llegar con la dual, con esa formación dual a las pequeñas o a las microempresas, necesitamos algún puente intermedio que les saque toda la carga burocrática que significa para una pequeña empresa que va a tener que tener aprendices, ¿no? Eso para ella es una carga burocrática y económica también, pero burocrática también. Necesitamos en este juego de responsabilidades, necesitamos también este juego de las cámaras de comercio, de las organizaciones patronales, Si no funciona también esto, no podremos. Pero en las familias también necesitamos aún recuperar lo que le diría el prestigio social que tuvo la vieja formación profesional. ¿Por qué se lo digo? Aún hay, y esto no es una acusación, aún hay en las familias una cierta hipocresía. Ya se ha cambiado. Hoy no vemos la formación profesional como el callejón de los fracasados. Hoy la formación profesional es una vía de tren que tiene paradas donde te puedes subir y bajar en función de tus ambiciones o de tus necesidades. Pero en las familias aún hay una cierta hipocresía. Se lo cuento con una anécdota rápida. Al acabar agosto, en mi casa de Vigo, en los alrededores de Vigo, me fallaban las luces de un ático, que es donde viven una de las hijas cuando vienen de vacaciones. Y pensé, bueno, ya en diciembre cuando vuelva ya mandaré a arreglarlas. Pero decidí que no, que llamé a un electricista de allí de la parroquia que viniese. Vino y mientras él iba mirando, yo me vi un poco en la obligación de darle conversación, sin despistarlo, ¿no? Y le pregunté, a partir de ahora la conversación es literal. Le dije, ¿y cuántos hijos tienes? Me dijo, 2 hijas. Dice, muy bien. Le pregunté, ¿y qué han hecho? Y me dice, la mayor ha estudiado, la pequeña no ha querido estudiar. Dice, ¿y qué? Dice, la mayor ha hecho psicología, la pequeña ha hecho formación profesional. Dice, no ha querido estudiar. Pero al final le pregunté, ¿y cómo les va en la vida? Y me dice, la mayor si no quiere ganar mucho, encuentra empleo, pero la pequeña le va muy bien. La idea de que aún, aunque algo va cambiando, aún en nuestro inconsciente a veces, en las familias, en los padres, en mi caso los abuelos, ¿no? Aún hay un poco ese sesgo que se cree que la formación profesional es un poco una vía muerta para los... que no es así, que es la vía, para mí el modelo formativo, Clara, le digo, y con tiempo le explicaría, pero el mejor modelo formativo en la vida es el que combina escuela con taller, digamos estando en Granollers, escuela con empresa. ¿Por qué motivo? La escuela te tiene que dar unos conocimientos científicos y humanísticos, pero las virtudes que necesitas, ¿no?, para construir una vida laboral exitosa y una vida, una trayectoria vital plena, son las virtudes que adquieres trabajando. Las cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la puntualidad no está entre las 4, pero esas las adquieres en empresa. Y los chicos y las chicas mejoran extraordinariamente. Tenemos una Celestina, tenemos un instrumento que puede dar a la gente buenos empleos y que puede dar a las empresas buenos trabajadores. Yo me gustaría tener 2 o 3 horas para entrevistarle, pero no tengo más tiempo. L'he de deixar lliure per anar a la Sala Tarafa. Li agraeixo moltíssim que hagi vingut i que si torna a Granollers, per favor, torni aquí al plató. Moltes gràcies. Ho faré encantat. Ha estat un plaer. Gràcies.